¿Alguna vez te has detenido a pensar que, quizás, no todo lo que lleva el nombre de Dios proviene realmente de Él? Es una idea inquietante, pero necesaria de considerar. En el silencio de los templos, en medio de himnos y oraciones, podrían esconderse intenciones muy distintas a las que aparentan. Muchas personas creen que, al cruzar el umbral de una iglesia, están avanzando en el camino correcto, pero, ¿y si no siempre fuera así? Hay lugares que se presentan como refugios sagrados, pero cuyas raíces están profundamente marcadas por la manipulación y el engaño. Algunos de estos recintos, que se proclaman como casas del Altísimo, en realidad podrían estar alejando a las almas de la verdad espiritual, sin que ellas lo noten. ¿Te ha sucedido alguna vez que, en lugar de experimentar paz y comunión con Dios, una iglesia te hizo sentir más perdido, juzgado o incluso vacío? Tal vez no estás solo. Existen congregaciones que, tras promesas y ceremonias, esconden fines muy distintos. 3 de ellas, en particular, han sido señaladas por enmascarar sus verdaderos propósitos con ritos vistosos, discursos de abundancia y enseñanzas sin sustento en las Escrituras. Esta reflexión no busca sembrar miedo, sino ofrecer una oportunidad para mirar con ojos más abiertos. Porque muchas veces, el adversario no se presenta como algo oscuro y terrible, sino como algo bello, incluso iluminado. Como dijo el apóstol, Satanás se disfraza como ángel de luz. Al final de este recorrido, estarás mejor preparado para distinguir entre una comunidad que realmente busca vivir conforme a la palabra, y otra que solo utiliza el nombre de Dios como fachada. Pero antes de continuar, me gustaría saber algo de ti. ¿Has vivido alguna experiencia donde una iglesia, en vez de acercarte a Dios, te alejó de Él? Compartirlo podría dar luz a otros que se sienten confundidos. Y si deseas seguir descubriendo estas verdades ocultas con nosotros, puedes unirte a esta comunidad activando las notificaciones. Cuéntanos también desde qué rincón del mundo nos estás leyendo, porque es hermoso ver cómo se extienden estos espacios de conciencia. Ahora bien, prepárate para lo que viene. Quizás sacuda algunas de tus creencias, pero también podría liberarte de engaños muy arraigados. La primera iglesia de la que hablaremos es, curiosamente, una de las más acaudaladas del mundo. Su nombre, la Iglesia Universal del Reino de Dios. Pero su fortuna no proviene de milagros celestiales, sino de los bolsillos de personas angustiadas, aferradas a la esperanza de un cambio divino. Esta institución ha perfeccionado el arte de pedir, amparada en lo que llaman el Evangelio de la Prosperidad. Una enseñanza que promete bendiciones a cambio de ofrendas, convirtiendo la fe en un sistema de trueque. Imagínate a una madre sola, luchando por alimentar a sus hijos, escuchando que si entrega su escaso dinero, Dios la recompensará abundantemente. Se desprende de todo, esperando un milagro que nunca llega. Mientras tanto, los altos líderes disfrutan de lujo, viajando en aviones privados y viviendo en mansiones, mientras los fieles enfrentan ruina financiera. La Escritura es clara: tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se obtenía con dinero. Hechos 8:20. Pero esta iglesia enseña lo contrario. Incluso juega con las emociones más profundas de sus fieles. Se les hace creer que si su situación no mejora, es por falta de fe, o peor aún, por una opresión espiritual que solo puede liberarse mediante exorcismos costosos y objetos santos. El miedo y la culpa se convierten en mecanismos sutiles, pero muy eficaces, para mantener a las personas dentro de un ciclo interminable de entrega y frustración. Aquellos que se atreven a cuestionar, son señalados como incrédulos o acusados de estar influenciados por el mal. Los testimonios abundan. Personas que lo han perdido todo, sus hogares, sus ahorros, incluso sus vínculos familiares, todo por perseguir promesas que nunca se cumplieron. Lo más doloroso no es lo material, sino lo espiritual, una fe quebrada, una sensación de abandono que lleva a muchos a dudar, no solo de la iglesia, sino de Dios mismo. Pero no fue Dios quien falló, fueron hombres que torcieron su palabra para beneficio propio.
Jesús nos advirtió con claridad: cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Mateo 7:15. Entonces, la pregunta sigue latiendo en el aire: ¿cuántas almas más seguirán cayendo en este juego de apariencias? La expansión de ciertas doctrinas no siempre significa que la verdad esté floreciendo. Hay movimientos que, lejos de guiar al alma hacia la luz, la conducen suavemente hacia un sendero de confusión y dependencia. Tal es el caso de la Iglesia Universal del Reino de Dios, cuya influencia sigue creciendo alrededor del mundo, abriendo templos y extendiendo enseñanzas que muchos consideran peligrosamente alejadas del espíritu del Evangelio. Millones de personas, movidas por la esperanza, son atraídas por promesas de prosperidad, sin sospechar que detrás de estas palabras se esconde una red de control emocional y explotación financiera. Y sin embargo, este solo es el comienzo. Existen otras iglesias cuyas estrategias, aunque distintas, resultan igual de preocupantes. Una de ellas actúa desde un lugar mucho más sutil, la mente. Nos referimos a la Iglesia Cristiana Maranata, un grupo que ejerce un tipo de control silencioso, envolviendo a sus miembros en una estructura de temor, dependencia y obediencia total. Aquí, no se exige dinero de forma directa, se exige lealtad absoluta, bajo la amenaza espiritual. Sus fieles, poco a poco, son llevados a creer que alejarse de sus filas es sinónimo de cortar todo vínculo con Dios. Esta convicción penetra tan profundamente que muchos viven con un miedo constante a pensar por sí mismos. Preguntar, dudar, buscar respuestas fuera de la doctrina establecida, todo es visto como una amenaza, una falta de fe, incluso una traición espiritual. Uno de los mecanismos más inquietantes es el uso del miedo como herramienta. A los creyentes se les repite que quien abandone Maranata será víctima de toda clase de males, desde la enfermedad y la ruina, hasta la opresión demoníaca o incluso la muerte. Esto no es fe. Es control disfrazado de santidad. Sin embargo, la palabra enseña algo muy distinto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Dios no nos llama al temor, sino a la libertad en él. En este contexto, familias han sido desgarradas. Es común que los fieles de Maranata se alejen de quienes deciden irse. Padres que ya no hablan con sus hijos. Esposos que se separan. Amistades que se rompen. Todo en nombre de una creencia que dice que solo dentro de sus muros se encuentra la verdadera salvación. Pero Jesús no enseñó un amor condicionado ni una verdad exclusiva. Él dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Otra señal alarmante es la obediencia ciega que se exige a los líderes. En lugar de invitar a cada creyente a estudiar las Escrituras y tener una relación directa con Dios, se desalienta cualquier interpretación personal. Se insta a confiar únicamente en los pastores, como si su palabra estuviera por encima de la misma Biblia. Esto es peligroso. Jesús mismo advirtió sobre este tipo de distorsión espiritual cuando confrontó a los fariseos por sustituir los mandamientos de Dios con tradiciones humanas. Marcos 7:7-8. Una fe genuina no debe esclavizar. Al contrario, debe fortalecer, permitir al creyente caminar con autonomía, buscar a Dios con sinceridad, y no vivir bajo la sombra del miedo. Para quienes logran salir, el camino hacia la sanación no es fácil. Muchos sienten culpa, temor, una sensación de haber perdido su lugar en el corazón de Dios. Pero la verdad es esta: ninguna iglesia puede definir quién es salvo. Solo Dios conoce el corazón. Y el verdadero vínculo con Cristo no se edifica sobre el control, sino sobre el amor, la verdad y la libertad. Así que surge la pregunta inevitable: si una iglesia mantiene a sus miembros mediante la manipulación, ¿está realmente siguiendo los pasos de Jesús? Y aún no hemos terminado. Hay una institución que lleva siglos ejerciendo una influencia inmensa sobre millones de personas.
Su historia está profundamente entrelazada con el devenir de la humanidad, pero también con doctrinas que muchas veces contradicen el mismo libro que aseguran defender. Hablamos de la Iglesia Católica Romana. Durante siglos, esta iglesia ha sido un pilar visible de la religión cristiana, extendiendo sus ritos, tradiciones y enseñanzas por todo el mundo. Pero bajo esa estructura majestuosa, persisten prácticas y dogmas que no encuentran respaldo claro en las Escrituras. Uno de los aspectos más controversiales es la veneración de santos e imágenes. Muchos católicos son enseñados a orar a María o a distintos santos, creyendo que pueden interceder por ellos ante Dios. Sin embargo, la Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. No se menciona en ninguna parte que debamos dirigir nuestras oraciones a otros, ni que necesitemos estatuas para conectarnos con lo divino. Al contrario, en Éxodo 20, 4-5 se nos advierte claramente, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Sin embargo, en muchas iglesias católicas se ven fieles arrodillados ante figuras, encendiendo velas y dirigiendo súplicas a María como si tuviera poder sobrenatural. Estas prácticas han sido normalizadas a lo largo de los siglos, justificadas desde la tradición. Pero eso no las convierte en correctas. La fe verdadera no necesita mediadores humanos ni imágenes. Necesita corazón sincero y una relación directa con el Salvador. Durante siglos, la humanidad ha buscado reconciliarse con Dios, y en ese afán han surgido muchas prácticas, algunas nobles, y otras no tanto. Una de las más polémicas, sin duda, ha sido la venta del perdón, las indulgencias. Hubo un tiempo en que se podía pagar por la absolución de los pecados, o incluso por la liberación de un alma del purgatorio. Aunque hoy muchos afirman que esa práctica quedó atrás, su raíz, la idea de que algo externo puede comprar la gracia divina, aún persiste en diversas formas. En muchos entornos religiosos, aún se insinúa que ciertos ritos, obras o sacramentos son esenciales para alcanzar el cielo. Pero la verdad bíblica es más sencilla y más hermosa. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9. La salvación no se compra ni se gana, se recibe. Es un regalo, ofrecido por amor. Y sin embargo, hay enseñanzas que confunden este mensaje, dando a entender que se necesita la intervención constante de una institución para mantener esa relación viva con Dios. Una de las doctrinas más delicadas en este sentido es la autoridad suprema que se le otorga al Papa dentro de la Iglesia Católica. Se le llama el Vicario de Cristo, una figura que muchos ven como el representante de Dios en la tierra. Pero, ¿declaró Jesús alguna vez que un hombre ocuparía su lugar con semejante autoridad? La Escritura dice claramente que Cristo, y solo Él, es la cabeza de la Iglesia, Colosenses 1:18. Colocar a un ser humano en ese lugar puede desviar la mirada de donde realmente debe estar, en Jesús. Cuando se eleva a una persona como infalible o como la fuente máxima de verdad espiritual, se corre el riesgo de reemplazar la voz de Dios con la voz de la tradición. Y es que muchas personas no cuestionan lo que aprendieron desde niños. Crecen dentro de una estructura religiosa sin nunca detenerse a examinar si aquello que practican está realmente enraizado en las Escrituras. Pero Jesús fue claro al advertir que no debemos anteponer las tradiciones humanas a los mandamientos divinos. Invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Marcos 7:13. La verdadera pregunta es, ¿cuántos creyentes se toman el tiempo de comparar las enseñanzas de su iglesia con la Biblia? ¿Cuántos buscan a Dios de forma directa, sin intermediarios? Y aún así, lo que hemos visto hasta ahora es apenas una parte del panorama. Porque más allá de cualquier nombre o institución, hay una realidad espiritual más profunda. Satanás no solo actúa desde fuera, atacando a la fe abiertamente. Su estrategia más eficaz es infiltrarse, disfrazarse, operar desde adentro.
Muchos imaginan al enemigo como una figura evidente, oscura y violenta. Pero la Biblia nos ofrece una imagen muy distinta. Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Esto significa que no todas las iglesias, no todos los líderes, ni todas las doctrinas que llevan el nombre de Dios, necesariamente provienen de él. Al contrario, hay congregaciones que han caído en la trampa del adversario, transformándose en vehículos de un evangelio distorsionado. Enseñan ideas humanas como si fueran mandatos divinos. Reemplazan la palabra por reglamentos. Sustituyen la gracia por requisitos. Jesús ya lo había denunciado: dejáis el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres, Marcos 7:8. Y es triste pensar cuántas iglesias modernas hacen exactamente eso. Cuando una iglesia te dice que tu salvación depende de cuánto dinero das, cuántos sacramentos realizas o cuán sumisamente sigues a tus líderes, eso ya no es fe. Es manipulación. Y la manipulación es una de las herramientas favoritas del enemigo. Otra forma en que el engaño se presenta es mediante el uso del miedo. Hay congregaciones donde se enseña que cuestionar al líder es igual a rebelarse contra Dios. Se infunde temor al decir que quien se aleje está condenado. Pero Jesús nunca obligó a nadie a seguirle. Él llamaba con amor, con verdad, sin presión. Porque, como nos recuerda un Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cualquier sistema que opere basado en el miedo no está siguiendo el Espíritu de Dios, sino otro tipo de fuerza, la del control. También hay iglesias que complican innecesariamente la relación con Dios. Imponen estructuras pesadas, rituales interminables y jerarquías humanas que desvían a las personas de lo esencial. Pero Jesús dijo algo claro y definitivo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. No se necesitan intermediarios, ni listas interminables de requisitos. Solo se necesita fe y un corazón sincero. Entonces, ¿cómo podemos discernir si una iglesia está realmente siguiendo a Dios o si ha sido infiltrada por el engaño? Jesús nos dio la clave: por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:20. Una iglesia que es verdaderamente de Dios produce frutos de amor, humildad, verdad y un enfoque constante en Cristo. Pero una iglesia engañada o manipulada suele producir orgullo, codicia, temor y una lealtad ciega no a Dios, sino a los hombres. Cuando una iglesia exige obediencia absoluta, prioriza el dinero por encima de las personas o siembra división en lugar de unidad en Cristo, tal vez no está sirviendo al propósito que dice representar. El objetivo del enemigo nunca ha sido simplemente fundar religiones falsas, su estrategia más sutil y eficaz es corromper la verdad desde adentro. No necesita inventar mentiras completamente nuevas, solo necesita torcer lo que ya es sagrado. Por eso, cada creyente debe mantener sus sentidos espirituales despiertos. Es vital medirlo todo, toda enseñanza, todo líder, toda práctica, a la luz de las Escrituras. Pero esto no es solo una reflexión teológica, es una realidad que afecta profundamente a las personas, en lo más íntimo, en sus emociones, en sus relaciones, en su salud mental y también en su economía. ¿Qué pasa con aquellos que se ven atrapados en estas redes religiosas disfrazadas de esperanza? ¿Cómo afecta este tipo de manipulación a sus vidas diarias? La verdad es que las consecuencias suelen ser tan devastadoras como invisibles: confusión, dolor, pérdidas profundas. Las heridas que dejan este tipo de experiencias rara vez se ven por fuera, pero por dentro, son profundas. Desde fuera, estas iglesias parecen ofrecer consuelo, propósito y salvación. Pero para muchos que han estado dentro, la experiencia fue otra: agotamiento espiritual, ruina financiera y vínculos rotos con sus seres queridos. Y lo más doloroso es que, en muchos casos, no se dan cuenta de lo que ocurre hasta que ya es demasiado tarde. La Biblia nos advierte con claridad: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, Oseas 4:6.
Y en esa ignorancia espiritual, muchos caen en círculos de abuso emocional y financiero, convencidos de que están sirviendo a Dios, cuando en realidad están siendo explotados. Una de las armas más sutiles y peligrosas que estas iglesias emplean es la culpa. A los creyentes se les repite, una y otra vez, que nunca hacen lo suficiente, que no oran lo suficiente, que no dan lo suficiente, que su fe nunca alcanza el nivel necesario. Si enfrentan dificultades, se les acusa de falta de fe o de desobediencia. Este ciclo desgasta el alma, empujando a las personas a entregarse aún más y a sentirse aún más lejos de Dios. Pero Jesús dijo algo muy distinto: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28-30. El Evangelio no vino a esclavizarnos, sino a liberarnos. El daño financiero, por su parte, puede ser tan real como el espiritual. Muchas de estas iglesias piden grandes sumas de dinero, afirmando que la generosidad es la clave para desbloquear la sanidad, la prosperidad o los milagros. Algunos creyentes lo dan todo, vacían sus cuentas, venden sus pertenencias, incluso se endeudan, todo con la esperanza de que Dios recompensará su semilla de fe. Pero muchas veces el milagro nunca llega. Mientras tanto, los líderes religiosos viven en abundancia, en casas lujosas, viajando en aviones privados, completamente desconectados del sufrimiento de su propia congregación. Eso no es generosidad espiritual. Eso es manipulación. Y como dijo Pedro a Simón, tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se podía comprar. Hechos 8:20. El daño no termina en lo material. Las familias se ven desgarradas cuando uno de sus miembros empieza a despertar y cuestionar. A quienes dudan o se van, se les etiqueta como rebeldes, desobedientes o incluso poseídos. Padres dejan de hablar con sus hijos, matrimonios se rompen, amistades de años desaparecen de la noche a la mañana. En lugar de cultivar unidad y compasión, estas iglesias siembran separación, convenciendo a sus seguidores de que solo los de adentro serán salvos. Pero Jesús nunca enseñó a romper vínculos con quienes piensan diferente. Al contrario, dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 13:35. Cualquier iglesia que fomente el aislamiento y el juicio no está caminando con Cristo, sino en dirección contraria. Para quienes logran salir, el proceso de sanar no es fácil. Muchos atraviesan una crisis de fe, se preguntan si alguna vez fueron realmente salvos, o si Dios los ha rechazado. Las cicatrices de la manipulación religiosa no se curan de la noche a la mañana, pero hay esperanza. La verdadera fe no depende de un templo, ni de una estructura, ni de la voz de un hombre. Se encuentra en una relación íntima y personal con Jesús. Él no pide obediencia ciega a otros seres humanos, pide un corazón sincero, que lo busque con libertad, en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo protegernos de estas trampas espirituales? ¿Cómo evitar caer bajo la influencia de iglesias que manipulan más que guían? En la próxima sección, desglosaremos los métodos concretos que estas organizaciones utilizan para ejercer control. Tácticas psicológicas, emocionales y espirituales que hacen que escapar de su influencia sea difícil, pero no imposible. Porque el verdadero propósito de muchas de estas iglesias no es alimentar la fe, sino mantener el control. Y la verdad, por incómoda que sea, tiene el poder de liberarnos. Algunas estrategias de manipulación son tan sutiles, tan bien disfrazadas, que muchos ni siquiera se dan cuenta de que están siendo engañados. Sin embargo, la Escritura nos hace una advertencia directa y clara: examinen todo cuidadosamente, retengan lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. La fe no se trata de someterse sin pensar, sino de discernir, de caminar con los ojos abiertos y el corazón guiado por la verdad. Una señal clara de alarma es cuando una iglesia desalienta las preguntas, reprime la duda sana o exige obediencia incondicional a sus líderes.
Si además tuerce el mensaje de las Escrituras para su conveniencia, es hora de estar alerta. Uno de los métodos más comunes y peligrosos es elevar las doctrinas humanas al mismo nivel, o incluso por encima, de la palabra de Dios. Algunas iglesias imponen reglas, tradiciones y prácticas propias, exigiendo que sus miembros las sigan sin cuestionar, aunque contradigan lo que enseña la Biblia. Pero Jesús no fue indiferente a esta práctica. De hecho, la confrontó directamente: anuláis la palabra de Dios por vuestra tradición, Mateo 15:6. Cuando una iglesia introduce pasos adicionales, rituales ajenos al Evangelio o supuestas revelaciones que no tienen base bíblica, no está llevando a la gente hacia la verdad, sino alejándola de ella. Otra táctica poderosa es el uso del miedo y la culpa. Hay iglesias que enseñan que dejar sus filas equivale a alejarse de Dios, que quien se aparta está expuesto a maldiciones o incluso al castigo eterno. Así mantienen a sus miembros en un estado constante de temor, incluso cuando el corazón les dice que algo no está bien. Pero la Biblia declara: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, 2 Corintios 3:17. La verdadera comunidad de Cristo no intimida ni oprime, libera. Y luego están los rituales excesivos, las cargas religiosas que se convierten en el centro del mensaje, desplazando la relación viva con Jesús. Se exige repetir oraciones específicas, cumplir con sacramentos obligatorios, seguir normas rigurosas para sentirse aceptado por Dios. Pero esto contradice lo que Jesús denunció con firmeza en su tiempo: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, Mateo 23:4. Dios no nos llama a una religión de pesos y exigencias interminables, sino a una relación de amor y fe. Entonces, ¿cómo saber si una iglesia está manipulando a sus miembros? Hay señales claras que pueden ayudar a identificarlo. Se desalienta el estudio bíblico independiente o cualquier forma de cuestionamiento. Los fieles son presionados a dar dinero en cantidades excesivas. Se afirma que esa iglesia es el único camino verdadero a la salvación. Se utiliza el miedo y la culpa como mecanismos de obediencia. El liderazgo tiene poder absoluto sobre las decisiones espirituales y personales de la congregación. Si reconoces estas señales, es momento de hacer una pausa y examinar con oración y sabiduría. Porque Dios jamás quiso que su pueblo viviera en esclavitud religiosa. La fe auténtica no se basa en el control, ni en el miedo, ni en la manipulación. Se trata de libertad, de gracia, de verdad. Pero surge una pregunta fundamental: ¿cómo saber si una iglesia está realmente caminando según la voluntad de Dios? Con tantas congregaciones enseñando cosas tan distintas, ¿cómo reconocer a una comunidad que verdaderamente sigue a Cristo? La Biblia nos advierte que, en los últimos tiempos, muchos serán engañados por líderes que predican lo que las personas desean oír, y no lo que realmente necesitan escuchar. Porque llegará el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, y se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír, 2 Timoteo 4:3. Una verdadera iglesia de Dios no se mide por cuán grande es su edificio, ni por cuántos seguidores tiene, ni por cuán popular es su mensaje. Se define por su fidelidad a Cristo y a su palabra. Entonces, ¿cómo reconocer una iglesia centrada en Dios? Primero, la Biblia debe estar en el corazón de todo. Una comunidad que verdaderamente sigue al Señor enseña las Escrituras como autoridad suprema, por encima de tradiciones, rituales o supuestas revelaciones personales. Jesús mismo lo dijo en oración: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Juan 17:17. Tu palabra es la verdad, Juan 17:17. Con esa afirmación sencilla pero profunda, Jesús nos dejó una brújula clara para todo creyente: la verdad no se encuentra en la tradición, ni en la elocuencia de un líder, ni en la estructura de una institución. La verdad está en la palabra de Dios. Si una iglesia desalienta el estudio bíblico independiente, si reemplaza las Escrituras por enseñanzas humanas o si suprime las preguntas sinceras, esa ya es una señal de advertencia.
Una comunidad centrada en Cristo debería animarte a buscar a Dios por ti mismo, no impedirlo. Otro aspecto fundamental es el enfoque. ¿Estás centrado en Jesús o en el hombre? Una iglesia saludable no gira en torno a un pastor carismático ni a una figura dominante. Su propósito es llevarte cada vez más cerca de Cristo. Como dice la Escritura, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo, 1 Corintios 3:11. La transparencia financiera es otro termómetro espiritual. Una comunidad que camina según el corazón de Dios será clara y abierta con el uso de sus recursos. Si hay presión constante para donar, pero nunca claridad sobre a dónde va ese dinero, es momento de mirar con cautela. La Biblia enseña que dar debe ser un acto libre, no una obligación. Cada uno debe dar según lo haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9:7. Y finalmente, observa el fruto. Jesús nos dio una medida clara y sencilla, por sus frutos los conocerán, Mateo 7:20. ¿Esa iglesia produce amor, humildad, compasión, servicio? ¿O por el contrario, siembra orgullo, miedo y división? Una comunidad verdaderamente guiada por Dios no te esclaviza con normas, te libera para amar. No te impone miedo, te guía con verdad. No exige ciega lealtad, te acompaña a crecer en fe y carácter. Antes de comprometerte con una iglesia, hazte estas preguntas. ¿Se enseña la Biblia como la única autoridad final? ¿Jesús es el centro absoluto de todo? ¿Existe integridad y transparencia en el uso de los recursos? ¿Los líderes reflejan humildad y servicio, o poder y control? ¿Esta iglesia da buen fruto espiritual en quienes forman parte de ella? Si las respuestas son sí, es probable que hayas encontrado un lugar donde tu fe podrá florecer. Pero si no, es mejor detenerse, examinar y buscar con sinceridad. Porque no todo lo que lleva el nombre de Dios proviene de Él. Al final, el llamado de Dios no es a seguir una institución, sino a buscarle a Él, con un corazón genuino, con espíritu humilde y ojos abiertos. Tu relación con Cristo no debería depender del permiso de un hombre, ni de rituales interminables. Está disponible para ti, ahora mismo, si lo buscas de verdad. Y ahora que tienes claridad sobre lo que distingue a una iglesia saludable de una que manipula, detengámonos por un momento y reflexionemos. ¿Dónde estás hoy? ¿Te está acercando a Dios la iglesia donde estás, o te está alejando? Jesús advirtió que en los últimos tiempos surgirían falsos profetas que engañarían a muchos, Mateo 24:11. Por eso, este discernimiento es más importante que nunca. ¿Y tú? ¿Has pasado por una experiencia en la que sentiste que tu fe estaba siendo usada o manipulada? ¿Reconociste alguna de estas señales? Tu testimonio podría ser la luz que otro necesita. Compártelo en los comentarios, podrías ayudar a alguien que aún no ha salido del engaño. Si este mensaje te resultó útil o revelador, te invito a ser parte de esta comunidad que busca la verdad sin temor. Suscríbete, comparte este contenido con quienes amas. Quizás, sin saberlo, estén atrapados en un sistema que no refleja el corazón de Dios. Y no te vayas todavía. Lo que viene a continuación revelará capas aún más profundas sobre cómo la fe está siendo distorsionada en todo el mundo. Haz clic en el siguiente video y sigue descubriendo la verdad que, como Jesús prometió, tiene el poder de hacernos verdaderamente libres.